Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, me vuelvo a comunicar con ustedes con mucho gusto después de un impasse de estos meses donde hubo mucho trabajo, donde hemos recibido familia. Estuve bastante ocupada, por eso no me pude comunicar en el canal. Pero bueno, la idea es volver con todo y en este primer encuentro vamos a volver un poquito a las fuentes y reflexionar sobre cómo y por qué funciona la astrología y que no es tan difícil acercarnos a este conocimiento como a veces podemos llegar a creer, que es algo inaccesible, que es algo imposible o muy difícil. Bueno, vamos a aclarar un poco todas esas dudas. ¿Cómo funciona la astrología? La pregunta del millón, porque todos hemos investigado en los horóscopos, después cuando estudiamos nos llamaba la atención cómo cada cosa que veíamos coincidía con nuestras vidas y decíamos, ¿cómo? ¿Sí? Volvamos al principio de los tiempos, al origen de la astrología. Cuando recién el hombre empezó a buscar respuestas, siempre miró al cielo, tanto cuando se quería comunicar con sus dioses, con sus divinidades. Es como que el saber, el gran saber siempre estuvo en el cielo. Esto es bastante simbólico, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos parte de ese cielo y ese cielo está en nosotros también, ¿sí? Yo recuerdo mucho a un astrólogo esotérico que decía que en nuestro corazón está el sol central, como un sol central luminoso de la galaxia. Hay como una réplica en nuestro corazón. Entonces, y que él decía también que cada vez que una estrella moría en nuestro sistema, repercutía en nosotros. Me pareció algo bellísimo. Y esto demostraba que nosotros somos parte de este sistema y evidentemente todo influye. De hecho, los primeros que observaron el cielo y los primeros astrólogos empezaron a regir por los movimientos de la luna, por las fases que tanto inciden realmente y físicamente sobre nuestro planeta, en las mareas, en las cosechas, en los periodos femeninos, en los nacimientos, las fases lunares. Entonces, las primeras aproximaciones fueron la atención a esos ciclos, a los eclipses, los primeros relacionados con los ciclos Sol-Luna y después incorporando a los otros planetas. Esas fueron las primeras miradas de esas incidencias bien directas de los astros sobre nuestro planeta. Pero después empezó con una mirada más sobre lo arquetípico, porque ahí se empezó a distanciar lo que es la astrología de la astronomía. Antes estaban como bastante unidas. Obviamente pasaron más de 2000 años del nacimiento de Cristo y la astrología es bastante más antigua que eso. Todas las culturas tuvieron su astrología y, lógicamente, el cielo va cambiando, el cielo real. Pero nosotros hoy usamos un cielo simbólico en nuestra astrología, que es lo que muchas veces no se entiende, porque nosotros lo interpretamos como algo arquetípico, o sea, hoy Aries no es la constelación real de Aries, ¿sí? Sí lo usamos como nombre simbólico del primer signo del zodíaco, pero todas esas posiciones de los signos también van cambiando en el cielo. ¿Sí? Por eso el nacimiento de Ofiuco, que dudó entre los que estaban en la frontera entre Escorpio y Sagitario, si pertenecían a Ofiuco o no. Y en realidad nosotros no estamos usando el cielo real, estamos usando un cielo simbólico, ¿sí? Pero arquetípicamente igual funciona. Démosle la mirada que le demos, siempre la astrología va a funcionar si sabemos interpretar sus señales. La astrología es perfecta, nosotros no lo somos. Entonces a veces sí no sabemos interpretar esas señales, por eso tenemos que investigar mucho y formarnos adecuadamente, porque de eso se trata. Es un lenguaje maravilloso, tiene sus facilidades, tiene sus complejidades y sí requiere de entusiasmo y de pasión por el conocimiento. En un principio la astrología era
totalmente predictiva y determinista. O sea, algo me iba a pasar en tal momento y era inevitable, ¿sí? Después, con el tiempo y con muchos años, empezó a transformarse en una astrología con una mirada bastante más psicológica, orientativa, de cómo ese destino que parece inexorable puedo tomarlo en mis manos y a esa tendencia poder manejarla con mi libre albedrío, con mis decisiones, ¿sí? Y hacer una vida bastante diferente de lo que parecía. Es cierto que cuando nosotros vemos cartas que son similares, a veces, si bien pueden tener vivencias similares o personas con gustos parecidos, la vida no es la misma. ¿Por qué? Porque toman decisiones diferentes y llegan a finales de camino muy distintos. Y siempre pongo el mismo ejemplo porque es tan anecdótico y explica tan claramente esta cuestión. Hay dos personas que nacieron, personas icónicas, históricas, por distintos motivos, que nacieron con muy poco tiempo de diferencia y tienen cartas muy similares. Una es Charles Chaplin, el cómico de principios de los años 20, y el otro es Adolf Hitler, que ya lo conocemos. ¿Sí? Los dos tenían cartas muy similares y destinos muy diferentes, pero esto tuvo que ver con las decisiones que tomaron. Entonces, ahí se puede demostrar que uno, con lo que recibe en la vida, con esos recursos que el universo nos da o que Dios nos da de acuerdo a lo que cada uno crea, lo que se hace con eso, con los desafíos también, es lo que nos convierte en quienes somos y en la vida que tenemos. Por eso también depende mucho de nosotros. Esa mirada psicológica que ya en el siglo XX se potenció muchísimo y hubo muy buenos astrólogos que la desarrollaron, entre ellos Lee Green, todos los que hemos estudiado astrología en el siglo XX, evidentemente lo hicimos bajo los parámetros de la psicoastrología. Ahora, en este último tiempo hay una revaloración de lo que es la astrología antigua, que también está bien. O sea, yo no creo personalmente en las posturas extremistas de estoy de este lado o de este otro. Creo que uno se enriquece sumando, ¿sí? Yo en este último tiempo estuve adquiriendo herramientas de la astrología tradicional que me parecen fantásticas y que le sumo a lo que ya conozco de psicoastrología y el resultado está buenísimo, porque cuando una persona viene a vernos, necesita orientación sobre lo que le pasa en su vida, uno lo puede orientar desde una perspectiva más psicológica o recomendando cambios de conducta, pero también esa persona nos va a preguntar, pero bueno, ¿y cuándo es probable que pueda mudarme o pueda irme del país, a radicarme a otro lado? O sea, esas preguntas están. Y la astrología, por supuesto que las contesta, porque fue hecha para eso y nació con ese propósito. Entonces, desconocer la parte tradicional es un bache, así como sería un bache desconocer la parte psicológica. Entonces, creo profundamente que hoy el conocimiento astrológico debe incluir esas dos corrientes mancomunadas, que no son incompatibles, que pueden ser sumadas y andar muy, muy bien. Yo se los puedo asegurar. Es así que hoy hay muchos cursos de astrología helenística, tradicional. Está la astrología horaria, que es una astrología maravillosa de la cual me estoy formando últimamente y me parece genial. Y voy a hacer un video dentro de poquito sobre astrología horaria con mucha humildad, porque es un conocimiento que estoy incorporando. Ya voy por el segundo curso, porque me encanta escucharlo de distintas personas, de distintas miradas. Siempre me parece que distintas miradas nutren y uno puede tomar de cada una de ellas algo que le sirva y hacer después el método propio. Así que estamos a full con eso. Son herramientas maravillosas, ¿sí? La astrología horaria, por ejemplo, contesta preguntas puntuales. Es la astrología
más tarotística, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede venir una persona y preguntar si me caso dentro de 4 meses. Y uno le puede decir sí o no. Y eso es maravilloso. Aún haciendo todo un informe sobre su predicción, con psicoastrología, con astrología tradicional, tránsitos y todo lo que uno conoce, esa pregunta puntual la puede ver desde la astrología horaria y se hace toda una completud maravillosa. Entonces, nunca hay que ser tan extremista con las cosas. Yo creo que tenemos que tender a sumar y a completar más que a dividir. Eso le va a dar mucha más riqueza a lo que sabemos. Bien, ¿y cómo hacemos para llegar a este conocimiento? ¿Sí? ¿Necesitamos invertir mucho dinero? ¿Qué elementos necesitamos? Bueno, simplemente las ganas de conocer, las ganas de estudiar. En general, los principios suelen ser autodidactas. En mi caso lo fue. Por ejemplo, yo empecé leyendo distintos libros ya un poco más especializados, y no solamente sobre el zodíaco, porque vamos a ver que lo primero que se estudia, ya para ser un profesional de la astrología, es cómo se interpreta una carta natal, y una carta natal consta de 4 partes, no solamente de los signos zodiacales, pero se puede hablar sobre los signos zodiacales, las casas, los planetas, los aspectos. Hasta ahí el camino autodidacta es bastante lindo, se descubren muchas cosas, pero empieza a notarse el primer inconveniente, que es integrar. Integrar no es fácil para el ser humano. La mente humana está más dispuesta a fraccionar que a unir. Le cuesta mucho ver un todo, y sobre todo cuando en esa totalidad hay diferencias notorias. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, podemos ver que una persona tiene el sol en Aries, lo que dice que es alguien aguerrido, alguien impulsivo, alguien ansioso, y probablemente puede tener un ascendente en Piscis, que es bastante tranquilo. Entonces uno dice, ¿entonces cómo es? Y aparte una luna en Escorpio. Bueno, ¿cómo interpreto todo esto? Empieza el camino de la integración, que es donde la cosa se pone un poco áspera, que no es imposible de hacer, pero bueno, ahí ya se empieza a complicar un poquito. Pero generalmente los primeros caminos suelen ser autodidactas, sobre todo si a la persona le apasiona este conocimiento. Después generalmente se busca una apoyatura en algún curso de astrología donde quien coordine ayuda a integrar y a practicar esa integración. ¿Qué elementos se necesitan? Bueno, si uno ya va a trabajar en forma profesional, antes había que tener un programa de astrología profesional. Hoy, con los avances en Internet, tenemos páginas excelentes con programas excelentes. Astro.com, AstroSeed, que es una página británica, pero que se puede traducir al español, que es fantástica. Con esa página no tenés que comprarte ningún programa profesional porque tiene todo lo que necesitas. Entonces ni siquiera eso. O sea que para empezar no tenés que gastar nada. Maravilloso. ¿Por dónde comenzamos a estudiar entonces? Te voy a dar un avancecito de qué es lo que se ve en un primer año de astrología. Aquí vemos una carta natal. Esta carta natal la saqué con el programa AstroSeek, que es este programa británico que les digo que es tan completo porque cuenta con todas las posibilidades para sacar desde una carta natal hasta la técnica más compleja. Como ven, esta es la carta natal, y siempre cuando se empieza un curso de astrología se comienza estudiando el zodíaco, que es la parte más externa de la carta. La carta es este mapa que representa el cosmos en el momento de nuestro nacimiento y las tendencias y recursos y desafíos que esas tendencias representan, ¿sí? Y que se van a expresar a lo largo de nuestra vida, y que con ellas nosotros vamos a tener las herramientas para forjar nuestro destino. Entonces, primero generalmente estudiamos el zodíaco, que es lo que más conocemos, que son los signos, ¿sí?
Como ven, es un círculo perfecto de 360 grados. Si ustedes recuerdan el transportador de la escuela, ese redondo completito, es igual que esto, ¿sí? Cada signo tiene 30 grados matemáticos. Por eso es simbólico. No podemos pretender que una constelación la podemos encerrar en 30 grados, en papel. Imposible. Entonces, son signos simbólicos que llevan el nombre de las constelaciones. Una vez que estudiamos los signos, después pasamos a las casas, que son estos sectores que están numerados de la 1 a la 12, que se leen en sentido antihorario y que representan distintos temas de la vida de una persona, como por ejemplo la mismísima personalidad, la pareja, los hijos, los padres, el hogar, la profesión, las amistades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay varios temas, todos los temas de la vida de la persona que se expresan a través de esos sectores. Sobre esas casas están los planetas. Los planetas son energías de determinada forma, ¿sí? Cada planeta rige o representa un signo, así que pone en esa casa donde se sitúa una coloratura del signo al que pertenece, la energía que tiene y el signo donde está. Después, por último, tenemos los aspectos. Los aspectos son relaciones que se establecen entre algunos planetas o algunas cúspides. Cúspides se les dice a los comienzos de las casas, que también dan determinadas características. Entonces, el arte del buen astrólogo es saber interpretar todo este conjunto a la vez y ver la nutrida información que puedes sacar de eso. Eso lleva un año para poder comprenderlo y después tiempos más como para asimilarlo, practicarlo, internalizarlo. Lleva bastante práctica, pero si se hace con gusto realmente no se siente. Y bueno, ¿y cómo trabaja un astrólogo? Lo hace en un clima muy especial, tiene que prender alguna vela, alguna cosa. No, es lo más normal del mundo, cada uno lo hace como quiere, por supuesto, pero sí hay como un protocolo, como que uno, si por ejemplo va a hacer una carta natal, tiene que pedirle información al consultante o al cliente sobre su fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar, la ciudad donde nació. Ya con eso se puede hacer la carta natal, y si tiene que hacer estudios de predicción, le tiene que preguntar más cosas sobre su realidad, porque va a tener que decodificar símbolos que se refieren a la familia, a la pareja, a los hijos, al trabajo. Entonces tiene que preguntarle cosas de su realidad para poder adaptarlas a lo que encuentra a esa realidad de la persona. Simplemente después saca los mapas, si es una carta natal, es como lo que vimos ahí en AstroSeek, carga los datos, facilísimo, carga la fecha, la hora, el lugar de nacimiento y sale la carta instantánea. Eso es maravilloso. Cuando yo aprendí astrología había que hacerlo en un papel en blanco con el zodíaco nada más y uno con 2 libros gordísimos. Buscábamos las posiciones de los planetas y el cálculo de las casas, que había que hacer una cuenta y un libro de tabla de casas para poder marcar las cúspides de las casas y después trazar los aspectos a mano. Todo eso, que era bastante engorroso, pero también muy mágico, hoy se hace en el momento, ¿sí? Entonces, para hacer una carta natal, simplemente eso, tomarse el tiempo para analizarlo. Generalmente hoy nadie la hace escrita, la gran mayoría la hace o grabada o hablada por Zoom, o cuando no estaba la pandemia en forma presencial, tenía una entrevista con la persona. Yo lo particular yo lo hago a través de Zoom o la hago grabada, y lo mismo va con los estudios de predicción. ¿Qué es lo que más se pide hoy al astrólogo? Generalmente la revolución solar, que en realidad es la proyección del año. ¿Por qué me gusta decirle proyección del año? Porque la revolución solar, que es un mapa, forma parte de varios mapas que saca el astrólogo cuando hace una proyección del año. Entonces no es solo la revolución.
la revolución, más las progresiones, más las direcciones, más los eclipses, más todo lo que tiene que ver para poder observar cómo está el momento de esa persona. Ese es el estudio que más se pide, con el nombre más vulgar de revolución solar, ¿sí? Después la carta natal, son los dos más importantes, y en tercer lugar puede estar la sinastría, que es el estudio de la compatibilidad de dos personas, ya sea parejas, socios, parientes, etc. ¿Se puede vivir de la astrología? Sí, por supuesto, se puede vivir de la astrología. De hecho, yo vivo de la astrología hace unos cuantos años, no solamente de hacer estudios, sino también de la enseñanza, que me encanta. Es algo que bueno, lo llevo un poco en la sangre. Mi madre era maestra, mi hermana es maestra. Yo no quise ser maestra de grado, me resistía terriblemente, pero cuando encontré un conocimiento que me apasionó, y ahí me gustó transmitirlo. Y de manera fácil, porque eso es lo difícil a lo mejor de la astrología, bajarla al lenguaje común y poder transmitirla desde un lugar fácil, que la gente lo entienda, y cuando empiezan las complejidades poder traducirlas de la mejor manera posible, porque en eso sí, astrología es un poco como matemáticas. Si uno no entendió un tópico, no va a entender el siguiente, entonces tiene que aclarar muy bien lo que no entendió para después continuar. Bueno, tengo disponible un artículo sobre esto que les acabo de hablar en mi página, del cual les dejo el link. Y bueno, si están interesados en comenzar a estudiar astrología, recuerden que en astroterapia.com.ar, del cual también les voy a dejar el link, está el curso inicial de astrología, que se puede hacer en cualquier momento, que consta de videos muy didácticos, teórico-prácticos, PDFs para formarse la carpetita si lo necesitan, o para que puedan leer los contenidos en la computadora también, que tienen tarea para hacer, que está buenísimo, muy completo, con una tutoría mensual por mes a través de Zoom. Y bueno, espero que podamos conectarnos por allí y seguir, por supuesto, en este canal, en el cual te pido que te suscribas. Así podemos seguir poniendo artículos de interés, videos de interés. Creo que el próximo que voy a hacer va a ser de astrología horaria, así se enteran de cómo es esta maravillosa herramienta que realmente es mágica. Bueno, hasta prontito, amigos de YouTube.